Se rieron de mí en la sala de juntas, llamando a mi negocio antiguo e irrelevante. Mis propios hijos sonrieron con sorna, diciendo que nunca entendería el mundo moderno, que mis ideas no valían nada. Sentí sus miradas fijas en mí, cargadas de juicio, y por un instante, saboreé la amargura de ser rechazada por quienes crié. Pero no dije ni una palabra. Sonreí, en silencio, porque sabía algo que ellos desconocían: la paciencia puede ser un arma, la experiencia, un poder oculto. Lo que no sabían es que la misma empresa que creían que superaría a la mía, estaba a punto de ser mía de la noche a la mañana. El aire en la sala de juntas se sentía denso, casi sofocante. El zumbido de las luces fluorescentes se mezclaba con el chasquido de los teclados, y cada risa de mis hijos me hería más de lo que quería admitir. Se reclinaban en sus sillas, con los brazos cruzados, con una mueca de desprecio como si fueran los dueños de la sala, como si yo también lo fuera. Mi café se había enfriado en la mesa, sin tocarlo, mientras los escuchaba burlarse de todo lo que había construido durante décadas. «Vives en el pasado, papá», dijo mi hijo, negando con la cabeza y con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. «Ya nadie dirige un negocio como este. Está anticuado». Mi hija intervino, con una voz que destilaba falsa preocupación: «Tal vez sea hora de que te jubiles, o simplemente, te hagas a un lado». «Hazte a un lado». Esas palabras habrían destrozado a cualquiera. Yo solo sonreí. Les dejé creer que habían ganado, que su juventud y ambición eran los escudos que los hacían intocables. Pero cada broma, cada risa sarcástica, cada mirada que decía, «eres irrelevante», solo reforzó el plan que se gestaba silenciosamente en mi mente. Aún no lo veían, pero la situación estaba a punto de cambiar. La misma compañía de la que se burlaban, la que yo había estado observando en silencio, luchando entre bastidores, iba a ser el escenario de su caída. Y cuando ese día llegara, la expresión de sus caras, la sorpresa, la incredulidad, la comprensión de que me habían subestimado, valdría cada segundo de risa, cada momento de desprecio. Antes de contarte lo que pasó después, necesito preguntarte algo: ¿qué harías tú si tus propios hijos te trataran así? ¿Te quedarías callado, te tragarías la humillación o lucharías de una forma que ellos jamás verían venir? Comenta abajo y cuéntamelo. Y si crees que hay una lección de paciencia, estrategia y venganza silenciosa, dale a me gusta para que sepa que no estoy solo. No olvides suscribirte, tengo más historias que demuestran que la experiencia siempre gana, digan lo que digan. No siempre fui la observadora silenciosa ni la planificadora paciente. Cuando empecé mi negocio hace décadas, solo tenía un pequeño garaje, la cabeza llena de ideas y las manos encallecidas por años de trabajo. Recuerdo el olor a pintura fresca y serrín en ese minúsculo espacio de trabajo, el zumbido de la vieja luz fluorescente en el techo y la sensación de que todo era posible si seguía adelante. Pasé horas retocando cada detalle, convirtiendo ideas en realidad, construyendo algo que con el tiempo sustentaría a una familia e inspiraría lealtad entre los empleados. Mis hijos crecieron viéndolo todo, pero en lugar de admiración, había algo más. Desde el principio, capté los destellos de impaciencia, los pequeños comentarios susurrados: «pasado de moda, demasiado lento, ¿por qué lo intenta siquiera?». En ese momento, lo descarté. Los niños siempre encuentran defectos, es parte de crecer. Nunca imaginé que esas palabras se pudrirían, que se convertirían en la falta de respeto abierta que sufrí ahora. Recuerdo una tarde lluviosa, hace años, cuando mi hijo entró corriendo al garaje con un cuaderno, rebosante de ideas sobre el futuro de los negocios. Lo recibí con ganas de compartir lo que había aprendido. Pero en lugar de curiosidad, lo juzgué. Miró a su alrededor, al caos organizado, las pilas de libros de contabilidad y manuales, y negó con la cabeza.
papá, ya nadie hace negocios así. Tienes que modernizarte, o dejarlo. Dolía más de lo que dejaba ver. El dolor no era solo que me dijeran que estaba equivocada, sino que alguien a quien había educado, a quien había enseñado, a quien había dedicado mi vida me había ignorado. Las mismas manos que había sostenido de niña mientras aprendía a atarse los zapatos, los mismos oídos que habían escuchado mis consejos, ahora hacían oídos sordos a mi experiencia. Mi hija no era muy diferente. Siempre con criterio, ansiosa por presumir de sus nuevas ideas, de su modernidad. Recuerdo una cena familiar en la que apenas me miró antes de declarar, tu negocio está obsoleto. No sobrevivirá ni un año más. Deberías venderlo antes de que se muera. Sus palabras fueron más hirientes que los cuchillos que usábamos para cortar el asado. Sonreí cortésmente, como siempre, pero en mi interior, una silenciosa brasa de determinación comenzó a brillar. Creo que lo que más me dolió no fue la burla, sino la falta de fe. No vieron los años de sacrificio, las noches en vela haciendo cuentas y resolviendo problemas cuando todo parecía imposible. No vieron a los clientes por los que luché, a los empleados a los que apoyé ni la confianza que construí, ladrillo a ladrillo, durante décadas. Para ellos, solo era un anciano aferrado a algo que ya no tenía valor, alguien de quien reírse mientras ellos buscaban lo nuevo y emocionante. También recuerdo mi primer gran éxito, el que consolidó mi reputación en el mundo empresarial local. No fue ostentoso ni moderno, fue un trabajo minucioso, metódico y honesto. Aún conservo el libro de contabilidad descolorido que registraba cada trato, cada nota de cliente, cada cálculo minucioso. Ese libro de contabilidad era mi historia, mi legado. Y cuando mis hijos se burlaban de mí, se burlaban no solo del presente, sino de los años de sudor y dedicación que habían construido algo real. Incluso entonces, nunca pensé en venganza. Pensé en orgullo, sí. Pensé en decepción, sin duda. Pero venganza. Ese concepto me parecía lejano, casi innecesario. Hasta que empecé a notar patrones, cómo ignoraban mis consejos, cómo desechaban cada lección que intentaba enseñar, cómo su arrogancia se descontrolaba. Me quedó claro que su falta de respeto no era una frustración momentánea ni una indiscreción juvenil, era la creencia de que ya no importaba, de que mi sabiduría era irrelevante. Y esa creencia, como llegaría a descubrir, fue su error fatal. Recuerdo pasar una noche junto a su startup en crisis, con la lluvia goteando de mi abrigo y las luces parpadeando en la pequeña oficina. Mi hijo y mi hija estaban allí, discutiendo, con papeles esparcidos por el suelo y los teléfonos vibrando sin parar. No tenían ni idea de que yo estaba allí, ni idea de que había estado observando en silencio, analizando y comprendiendo cada debilidad, cada paso en falso. No sentía rabia, todavía no. Sentía curiosidad. Y poco a poco, esa curiosidad se convirtió en estrategia. Empecé a ver los patrones, donde gastaban de más, donde sus contratos eran débiles, donde sus inversores estaban ansiosos. Empecé a imaginar cómo podría intervenir, no como padre, sino como alguien que entendía los negocios mucho mejor que ellos. Esbocé ideas en los márgenes de mi cuaderno, consideré diferentes estructuras de holding, maneras de adquirir la propiedad sin alertarlos. Cada risa que me dedicaron en años anteriores, cada no entiende los negocios modernos, de repente se sintió como combustible. Para cuando regresé a casa esa noche, la brasa de mi determinación se había convertido en una pequeña llama. Sabía una cosa, quienes se habían burlado de mí, me habían desestimado y habían menospreciado mis años de arduo trabajo estaban a punto de aprender una lección de paciencia, poder y oportunidad. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Lo que no sabían es que las mismas personas que una vez creyeron que eran invencibles, que se habían burlado de mis formas, anticuadas,
estaban a punto de recordar que la experiencia y la planificación cuidadosa podían triunfar sobre la arrogancia juvenil y que, a veces, el observador más silencioso es el más peligroso. En los meses siguientes, vi cómo su negocio se tambaleaba con mayor claridad. No solo pequeños tropiezos, sino errores flagrantes que me habrían puesto los pelos de punta si hubiera estado involucrado. Vi contratos firmados sin leer la letra pequeña, facturas pagadas con retraso, proveedores ignorados y promesas incumplidas. Y a pesar de todo, mantuvieron la misma arrogancia, la misma convicción de que podían triunfar sin guía, sin experiencia. Recuerdo una noche en particular. Pasé por su oficina con el pretexto de devolver un libro que había tomado prestado, solo para encontrarlos en medio de una discusión. Mi hijo caminaba de un lado a otro, golpeando el escritorio con el puño mientras gritaba sobre los inversores que amenazaban con retirarse. Mi hija estaba frente a él, con la cara roja, gritándole, convencida de que sabía exactamente cómo salvar la empresa. Me quedé en la sombra, apoyado en la puerta, escuchando. Cada palabra que se intercambiaban era una revelación. No veían que los observaba. No veían que tomaba notas en silencio, analizaba y archivaba cada error. Mi pulso seguía en calma, aunque mi mente rebosaba de posibilidades. No era solo su incompetencia lo que me dolía, era la crueldad, la arrogancia, la absoluta falta de respeto. Se habían reído de mí durante décadas, sí, pero ahora, al verlos tambalearse, empecé a comprender lo frágil que era realmente su mundo. Y empecé a darme cuenta de lo poderoso que podía ser si elegía el momento adecuado para actuar. Recordé los inicios de mi negocio, cuando una sola decisión podía ser mi salvación. Recordé las noches sin dormir, dando vueltas por la planta, pensando en todos los posibles resultados, preparándome para cualquier desastre potencial. Había aprendido a ser paciente, a ser meticuloso. Esa paciencia y disciplina me habían permitido sobrevivir a recesiones, caídas del mercado y a competidores que solo querían verme fracasar. Y ahora, podía aplicar todo eso a su ruina. Sin embargo, no me apresuré. La paciencia siempre había sido mi aliada. Los dejé seguir su camino, fracasando públicamente, humillándose con cada reunión y llamada, con cada contrato mal gestionado. Visitaba su oficina de vez en cuando, con la excusa de hacer un seguimiento informal, ofreciendo sugerencias vagas, y los veía ignorarme entre risas y un desprecio apenas disimulado. Era casi poético. Una vez me habían llamado, irrelevante, y ahora era una sombra silenciosa, esperando, observando, completamente intocable. Entonces llegó el día de la presentación de inversión que lo cambió todo. Un conocido en común me había dicho que estaban desesperados por conseguir capital para mantenerse a flote. Pensaron que podrían ocultar su desesperación tras su encanto y bravuconería, pero lo vi con claridad. Los inversores desconfiaban. Las hojas de cálculo que presentaban eran descuidadas, las cifras infladas y las proyecciones poco realistas. Y en medio de todo, presumían de su enfoque moderno, burlándose de las viejas costumbres, de los métodos que yo había dominado hacía décadas. Ese día tomé una decisión. No solo los ayudaría, sino que recuperaría el control, pero bajo mis propios términos. Empecé a contactar discretamente con corredores, asesores financieros y holdings, creando un plan que me permitiera adquirir su startup en crisis sin que sospecharan nada. Cada detalle tenía que ser perfecto. Un paso en falso y mi plan fracasaría, o peor aún, se darían cuenta antes de la revelación. Recuerdo las noches que pasé estudiando contratos, memorizando cláusulas, redactando contingencias, imaginando el momento en que me revelaría. Reí para mis adentros ante la ironía. Llevaban años burlándose de mi negocio, anticuado, llamándome testaruda y lenta. Y aquí estaba yo,
orquestando meticulosamente un resultado que los dejaría sin palabras. Sentí una emoción que no había sentido en años, la emoción de tener el control de mi destino y el de ellos. Y, sin embargo, también sabía que no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de mostrarles que el respeto, la experiencia y la planificación cuidadosa aún importaban en un mundo obsesionado con la velocidad y la novedad. Quería que entendieran que las mismas cualidades de las que se habían reído eran las que, en última instancia, determinarían su destino. Hubo momentos de tentación, momentos en los que casi envié advertencias sutiles, dejé caer indirectas o revelé una fracción de mi plan solo para verlos entrar en pánico. Pero me contuve. Cada sonrisa, cada risa contenida, cada sentimiento durante las interacciones familiares, todo era parte de la estrategia. El momento de revelación tenía que ser completo, innegable e inolvidable. También comencé a reunir aliados discretamente, antiguos socios que respetaban mi trabajo, abogados familiarizados con las estructuras de holding, incluso algunos inversores que confiaban ciegamente en mi criterio. Ninguno conocía la historia completa, solo que tenía un plan y que éste implicaba tomar medidas decisivas. Cada paso, cuidadosamente medido, me acercaba al día en que los niños que se habían burlado de mí finalmente verían las consecuencias de su arrogancia. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que lo que más me dolió no fue su fracaso, sino su convicción de que podrían triunfar sin mí, sin comprender los cimientos que les permitieron existir. Y fue esa arrogancia la que hizo que la recompensa final no solo fuera satisfactoria, sino inevitable. Para cuando estaba lista para mudarme, se habían acorralado tanto que cualquier intervención repentina sería como un rayo en un cielo despejado. Y en mi mente, la imagen de sus rostros, la conmoción, la incredulidad, la constatación de que me habían subestimado durante tanto tiempo, ya estaba grabada en mi memoria. Terminé esta fase de observación sabiendo que los primeros pasos eran cruciales. El momento oportuno lo sería todo. Cada apretón de manos, cada reunión, cada firma que consideraban rutinaria podía ser una herramienta para mí. Y mientras los veía discutir hasta altas horas de la noche, con los teléfonos vibrando y los papeles esparcidos, sentí una silenciosa satisfacción. Los niños que se habían burlado de mi viejo y moribundo negocio, estaban a punto de aprender, de la forma más inolvidable posible, que el pasado aún tenía poder y que la paciencia, combinada con la estrategia, era una fuerza a la que pocos podían resistirse. Lo que no sabían es que el abuelo silencioso al que despidieron estaba a punto de convertirse en la tormenta que azotaría su mundo. Y el momento de la revelación, cuando yo saldría de las sombras, se acercaba con cada paso en falso que daban, con cada sonrisa arrogante que ofrecían al universo. Las cosas no solo empeoraron, sino que se volvieron caóticas. Lo que empezó como pequeños errores en su startup se convirtió rápidamente en una crisis que habría sacudido a cualquiera. Observé desde la barrera, con mi café en la mano, observando cada paso en falso como un jugador de ajedrez observando cómo se mueven las piezas por el tablero. Todo empezó con su primera reunión importante con un cliente del trimestre. Mi hijo, lleno de confianza, entró en la sala con una presentación impecable y una sonrisa que sugería que lo tenía todo bajo control. No era así. Al cabo de los primeros 15 minutos, el cliente ya se mostraba escéptico. Las cifras estaban tergiversadas, las proyecciones eran irrealistas y las promesas eran imposibles de cumplir. Mi hija intervino a mitad de la reunión, intentando rescatar la situación, pero solo enturbió aún más el mensaje. Oí el educado pero firme, nos pondremos en contacto del cliente, y supe que la reunión había fracasado. Esa noche, volví a pasar por delante de su oficina. No tenía por qué estar allí, claro, pero la curiosidad me impedía salir. Podía oír su discusión desde la calle a través de las delgadas paredes. Mi hija gritaba por teléfono,
intentando explicarle que había salido mal a un inversor frustrado. Mi hijo golpeó el escritorio con el puño, murmurando en voz baja que no entienden la innovación. Lo absurdo de todo aquello me hizo negar con la cabeza en silencio. La arrogancia de la juventud siempre había sido peligrosa, pero, combinada con la incompetencia, catastrófica. La siguiente complicación surgió cuando un proveedor del que habían dependido durante meses amenazó con retirarse. Al parecer, mis hijos no habían pagado las facturas a tiempo, o no las habían pagado en absoluto, y el proveedor ya no esperaba más. Había visto los contratos antes, había notado mentalmente las vulnerabilidades, y ahora todo salía a la perfección. El proveedor llamó, frustrado, y mi hija intentó calmarlos con la voz aguda y tensa. Mi hijo irrumpió, blandiendo un correo electrónico impreso como si fuera una espada, intentando negociar términos que ya eran innegociables. Sus titubeos me hicieron sonreír. Discretamente. No por crueldad, sino porque el escenario estaba perfectamente preparado para lo que se avecinaba. La situación se agravó aún más cuando empezaron a circular rumores entre los inversores. Rumores de mala gestión, facturas impagadas y promesas incumplidas llegaron a oídos de la junta directiva. Mis hijos, como siempre, reaccionaron con pánico en lugar de con estrategia. Celebraron reuniones de emergencia, se gritaron unos a otros y se acusaron mutuamente de ser la causa de los fracasos. Sus empleados observaban, ansiosos y confundidos, mientras la arrogancia de los niños daba paso a la desesperación. Casi podía oír cómo se cerraban los muros metafóricos. Incluso amigos de la familia, personas que antes los respetaban, empezaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos de networking no recibían respuesta. Las llamadas de posibles parejas eran rechazadas o ignoradas cortésmente. Los había visto construir puentes que ahora estaban destruyendo con sus propias manos, y era casi doloroso presenciarlo. Casi, pero no del todo. Porque mientras ellos tropezaban presas del pánico, yo estaba tranquila, tomando notas mentales, considerando cada punto débil, cada oportunidad. Entonces llegó la traición que realmente sentó las bases de mi plan. Una noche, recibí una llamada frenética de un conocido mutuo del mundo de los negocios. Estaban en pánico, susurrando al teléfono sobre un asunto legal, una demanda pendiente de un inversor que podría arruinar toda su operación. Escuché en silencio, dejándolos desahogarse, sintiendo una mezcla de satisfacción y anticipación. Mis hijos no tenían ni idea de que yo era plenamente consciente del problema, ni de que podía resolverlo si quería. Pero no actué de inmediato. Paciencia, me recordé. Cada movimiento debía ser preciso. Las semanas siguientes fueron una lección magistral de incompetencia. Llamadas nocturnas, peleas a gritos, errores contables, plazos incumplidos, todo se desplegaba ante mí como si lo hubiera ensayado. Y en medio de todo, mis hijos seguían ignorándome cada vez que les daba un consejo. Estamos bien, papá, decían. Lo tenemos bajo control. Su confianza, tan infundada, solo reforzó mi determinación. Comprendí que una arrogancia como la suya no era un defecto, sino un arma que podía usar contra ellos. Durante una semana particularmente caótica, la empresa casi pierde a un importante inversor. Había visto las señales en sus informes trimestrales, cifras que no cuadraban, discrepancias en el flujo de caja, y aún así, seguían adelante como si nada pasara. Tomé nota mental, paciencia, oportunidad, precisión. Empecé a contactar discretamente con asesores legales y a establecer la estructura de holding que necesitaría para adquirir su startup sin levantar sospechas. Cada paso en falso que daban se convirtió en un pilar fundamental de mi estrategia. Y luego vinieron los pequeños momentos cotidianos que me dolieron más que los grandes desastres. Los insultos casuales,
las risas desdeñosas cuando mencionaba algo que había aprendido durante décadas en el mundo de los negocios. Los comentarios sarcásticos sobre mis métodos anticuados, las miradas de desaprobación cuando sugería soluciones que, en retrospectiva, les habrían ahorrado miles de dólares. Cada desaire, cada microagresión, alimentaba la brasa silenciosa en mi pecho. Todavía no era ira, era estrategia. No quería una venganza nacida de la rabia. La quería precisa, inevitable, innegable. También noté la intervención de los personajes secundarios. Empleados que antes habían sido leales a mis hijos empezaron a susurrar dudas, a cuestionar decisiones en voz baja. Un vecino, que conocía a nuestra familia desde hacía tiempo, insinuó la creciente tensión. Incluso los inversores que los habían apoyado desde el principio empezaron a expresar su frustración. Todos los personajes de su mundo contribuían ahora, sin saberlo, a la tormenta perfecta que yo había estado planeando. Y aún así, los niños permanecieron ajenos. Continuaron burlándose, riendo, ignorando mi experiencia. Discutieron, pelearon y se tambalearon, todo a plena vista. Mi corazón, por supuesto, albergaba vestigios de amor y esperanza de que encontraran su camino. Pero el pragmatismo se impuso al sentimentalismo. Habían creado las condiciones perfectas para una lección que jamás olvidarían. Finalmente, comencé a sembrar pequeñas pistas, pequeñas acciones que luego reforzarían mi posición como orquestador. Revisé los contratos que eventualmente usaría para adquirir sus acciones, asegurándome de que todo estuviera legalmente impecable. Mencioné reuniones y oportunidades con indiferencia, sabiendo que me despedirían. Sonreía durante las cenas familiares, observando en silencio el estrés en sus rostros, saboreando la anticipación de lo que se avecinaba. A estas alturas, el público debería sentir cómo aumenta la tensión. Casi pueden ver a los niños tambaleándose al borde, ajenos a la tormenta que se avecina. Este es el momento perfecto para insertar un pequeño suspenso para una máxima retención. Lo que no sabían es que cada factura atrasada, cada reunión fallida, cada decisión descuidada los acercaba a un momento que jamás olvidarían, y la persona de la que más se habían burlado era la única capaz de salvar o acabar con su imperio. La tensión solo empeoró después de esa semana. Su startup se desmoronaba a una velocidad casi cinematográfica. Los correos electrónicos no recibían respuesta, los proveedores se impacientaban y los inversores comenzaban a enviar amenazas veladas. Cada día, la frustración de mis hijos se hacía más visible, su confianza se desmoronaba bajo el peso de sus propias malas decisiones. Sin embargo, a pesar de todo, nunca sospecharon de mí. Seguían riéndose de mis métodos comerciales, anticuados, como si décadas de experiencia no significaran nada. Una mañana, llegué a su oficina con el pretexto de registrarme. Mi hijo apenas me miró, tecleando frenéticamente en su portátil mientras le daba órdenes a una asistente agobiada. Mi hija me despidió con una sonrisa desdeñosa, murmurando algo como, «Papá, no lo entenderías». ¡Qué descaro! El insulto casual me dolió, pero lo archivé como un depósito en una caja fuerte. Cada desaire, cada comentario sarcástico, se convirtió en una pieza clave de mi plan. Ese día, surgió una nueva complicación. Una empresa rival, al percibir su debilidad, empezó a acercarse a algunos de sus principales clientes con ofertas demasiado buenas para rechazarlas. Mis hijos entraron en pánico. Se reprogramaron reuniones, se hicieron llamadas urgentes y los ánimos se caldearon. Mi hijo irrumpió en la cocina de la oficina, golpeó la botella de agua contra la encimera y murmuró sobre traición e incompetencia. Mi hija intentó calmarlo, pero el único resultado fueron más gritos, más tensión y más grietas en su fachada. Observé en silencio, anotando exactamente qué clientes corrían mayor riesgo y qué miembros del personal empezaban a cuestionar el liderazgo.
Los informes financieros llegaron a mitad de semana, cada página era una pesadilla. Los márgenes de beneficio se reducían más rápido de lo previsto. Los proveedores amenazaban con demandar. Y, aún así, mis hijos seguían con sus gastos desmesurados, cenas de lujo, remodelaciones de oficinas, retiros para fomentar el espíritu de equipo que les agotaban hasta el último centavo. Era casi poético en su inevitabilidad, su arrogancia los estaba arruinando más rápido que cualquier fuerza externa. Y aún así, se burlaban de mí. Eres demasiado mayor para entender el mercado digital, dijeron, riéndose de mí durante una videollamada. Pero no fueron solo las cifras ni los fracasos, sino la traición personal lo que más les dolió. Mis hijos se habían dedicado a ignorar mis consejos, mi experiencia y mis ideas como reliquias del pasado. Una vez les asesoré sobre presupuestos, negociaciones con clientes y estrategias a largo plazo, solo para que me ignoraran. Y ahora, cuando las consecuencias de su descuido los asaltaban, no tenían a quién recurrir. Las personas de las que se habían burlado eran precisamente las capaces de salvarlos, pero no lo veían. Para colmo, uno de sus empleados me confesó discretamente que mis hijos habían estado tomando atajos en contratos cruciales, cláusulas arriesgadas que podrían derivar en demandas. Esto no era solo una mala gestión, era una imprudencia, potencialmente catastrófica. Archivé la información mentalmente, sabiendo que se convertiría en una herramienta clave más adelante. Veía cómo caían las fichas de dominó y sabía exactamente cuáles tendría que empujar para que la escena final fuera aún más dramática. Entonces llegó la traición que casi me rompió el corazón, la que puso en marcha las últimas piezas. Descubrí que habían estado planeando fusionarse con un competidor, una decisión que creían que aseguraría el futuro de la empresa. Pero no me lo habían dicho. No habían buscado consejo, no me habían consultado, ni siquiera habían considerado mi perspectiva. Asumieron que yo era irrelevante. Y esa suposición. Ese fue su error fatal. La audacia de pensar que no tenía poder sobre sus decisiones avivó el fuego en mi pecho. El estrés en la oficina llegó a su punto álgido. Podía oír las discusiones incluso desde la calle. Mi hijo acusó a mi hija de ocultar información, ella lo acusó de imprudencia. Los teléfonos se estrellaban contra los escritorios. Los papeles volaban. Un asistente temporal parecía a punto de llorar en cualquier momento. Sus empleados estaban aterrorizados, atrapados en el fuego cruzado de un equipo directivo que se desmoronaba a un ritmo incontrolable. Y en medio de todo este caos, los inversores llamaban, presionaban y amenazaban. Fue en ese preciso momento que me di cuenta de lo oportuno que era. Estaban tan absortos en sus propios fracasos que no se darían cuenta de que una estrategia entraba en juego. Cada error que habían cometido, cada contrato mal gestionado, cada tropiezo financiero, todo creaba la tormenta perfecta para que yo actuara. Pero no me precipité. La paciencia era crucial. Este no era un momento para una venganza nacida de la ira. Era un momento para una venganza elaborada con precisión, para lograr el máximo efecto. Comencé a gestionar la adquisición discretamente, utilizando un holding que había creado meses antes. Nadie sospechó nada. Ni siquiera los inversores, que creían estar tratando con la empresa en crisis de mis hijos, sabían que un estratega experimentado había intervenido entre bastidores. Revisé cada cláusula, verifiqué cada detalle y me aseguré de que, cuando llegara el momento, actuaría con una sola acción, rápida e imparable. Mientras tanto, la desesperación de mis hijos no hacía más que crecer. Empezaron a pelearse por nimiedades, quién debía hablar en las reuniones, quién debía negociar con los proveedores, incluso quién debía responder primero a los correos electrónicos. Sus pequeñas disputas los cegaban a la realidad, el colapso de su imperio era inminente.
Y cada pequeña discusión, cada arrebato de frustración, alimentaba mi plan, haciendo que la revelación final fuera aún más dulce. Para aumentar el suspense, comencé a dar sutiles empujoncitos psicológicos. Una mención casual de las tácticas de adquisición de un competidor. Un comentario al margen sobre la paciencia estratégica. Una sonrisa fugaz en una reunión de la junta directiva cuando discutían sus próximos pasos, sabiendo que cada palabra que dijeran eventualmente se alinearía con el resultado que yo había diseñado meticulosamente. Su arrogancia lo cegó, su ignorancia se convirtió en mi arma. A medida que continuaban las reuniones de la junta, la tensión aumentaba. Los inversores se inquietaban. Los empleados susurraban ansiosos en los pasillos. Mis hijos discutían abiertamente sobre todo, desde estrategia financiera hasta la retención de clientes. Cada conflicto, cada pánico creciente, acercaba la historia a su punto álgido. Y en los rincones tranquilos de la oficina, yo preparaba el tablero de ajedrez para la jugada que los dejaría atónitos, sin palabras y humillados de la forma más espectacular posible. La última complicación antes de la configuración definitiva llegó inesperadamente, una posible demanda de un cliente descontento. Mis hijos volvieron a entrar en pánico, llamando a abogados en el último minuto, revisando documentos legales como aficionados. Los abogados, profesionales y serenos, los miraban con sutil exasperación, conscientes de la precaria situación. Y durante todo el proceso, permanecí como un observador silencioso, tranquilo y sereno, ensayando mentalmente la secuencia de eventos que pronto me convertiría en la autoridad indiscutible de la misma empresa de la que se habían burlado. Para entonces, lo que estaba en juego era máximo. Los empleados estaban desmoralizados, los clientes, escépticos, los inversores cuestionaban el liderazgo y mis hijos se desmoronaban bajo presión. Y, sin embargo, permanecían ajenos a la única persona cuyas décadas de experiencia, perspicacia financiera y paciencia estratégica pronto les darían una lección inolvidable. En el momento perfecto, me susurré a mí mismo, un mini cliffhanger, por así decirlo, diseñado para dejar al público en vilo. Creyeron que la tormenta de afuera sería el fin de sus problemas. Lo que no sabían es que la verdadera tormenta había estado esperando en silencio, justo detrás de la cortina, lista para golpear de una manera que ninguna disculpa, ninguna explicación, ni ninguna lágrima podría jamás deshacer. Para entonces, sabía que la espera había terminado. El caos que mis hijos se habían creado había preparado el escenario perfecto. Por fin podía salir de las sombras y empezar a mover las piezas exactamente como lo había imaginado. Pero la paciencia era clave, si actuaba demasiado pronto, el impacto sería menor. La verdadera satisfacción no proviene de las prisas, sino de orquestar cada detalle para que cada reacción impacte con la precisión de una tormenta en el momento justo. Empecé consolidando mis recursos discretamente. El holding que había creado meses antes, supuestamente inactivo, se convirtió de repente en el motor del cambio. Nadie en mi familia sospechaba de su existencia. Para ellos, yo seguía siendo el abuelo, anticuado, que dirigía un negocio pequeño y aparentemente insignificante, incapaz de comprender los mercados modernos, que equivocados estaban. Cada hoja de cálculo que revisaba, cada contrato que firmaba, cada cláusula legal que examinaba era otra pincelada en la obra maestra que estaba a punto de revelar. Primero, necesitaba asegurarme de que ninguna laguna legal pudiera arruinar el plan. Llamé a un abogado de confianza absoluta, alguien que comprendía tanto las complejidades de las adquisiciones corporativas como la delicada sincronización necesaria para lograr el máximo efecto. Revisamos los contratos línea por línea, identificando los posibles riesgos, aclarando las contingencias y asegurándonos de que, cuando finalmente revelara mi propiedad, no hubiera escapatoria. Cada cláusula estaba diseñada para afectar su orgullo y su bolsillo a la vez. Cuanto más meticuloso fuera el plan, mejor sería el resultado.
Después, estudié obsesivamente las rutinas de mis hijos. Cada reunión, cada llamada de cliente, cada interacción informal en la oficina se convirtió en información valiosa. Descubrí patrones, los momentos en que estaban más distraídos, los momentos en que se enfurecía, los empleados en quienes confiaban más ciegamente. Estas ideas fueron cruciales. La venganza, me di cuenta, no se trata solo de actuar, sino de comprender la psicología de las personas a las que estás a punto de enfrentarte. Y créeme, cuando llevas décadas observando el comportamiento humano, la ventaja es significativa. Mientras tanto, sutilmente comencé a sembrar la incertidumbre en su mundo. Un comentario casual por aquí, una pregunta estratégica por allá, nada evidente, nada que me pudiera rastrear, pero suficiente para que cuestionaran sus decisiones y se cuestionaran a sí mismos. Vi que funcionaba. Su confianza, ya erosionada por la mala gestión, comenzó a resquebrajarse aún más. Se distrajeron con pequeños detalles, consumidos por la inseguridad. Justo lo que necesitaba. La tormenta fuera de su oficina crecía, pero la verdadera tormenta, la que yo controlaba, permanecía invisible. Para aumentar la tensión dramática, conté con la ayuda de algunos aliados leales. Uno era un contador jubilado que había trabajado conmigo durante décadas, alguien que comprendía mi meticulosidad y podía ejecutar tareas sin llamar la atención. Otro era un antiguo cliente convertido en confidente, que podía asesorarme sobre las sutilezas de la negociación corporativa sin levantar sospechas. Con estos aliados, comencé a adquirir discretamente las acciones necesarias para obtener el control de su empresa. Sin llamadas ni reuniones con ellos, solo una serie de maniobras legales cuidadosamente orquestadas que me otorgarían pleno poder sin que nadie se diera cuenta. Mientras tanto, mis hijos seguían su espiral. Un nuevo cliente no estaba satisfecho con los plazos de entrega, un empleado renunció a mitad de semana y un inversor amenazó con retirar la financiación. Cada desastre reforzaba mi confianza en el cumplimiento de mi plan. Era casi poético. Su arrogancia, su desdén, sus burlas de mi negocio, anticuado, los habían llevado a este preciso punto. Y no tenían ni idea de que la misma persona de la que se habían reído durante décadas pronto estaría al mando de su empresa en quiebra. Comencé a redactar los documentos formales, asegurándome de que cada firma y cláusula fuera irreprochable. La adquisición debía ser legalmente indiscutible, y el despido, cuando llegara, debía ser inevitable. Incluso ensayé mentalmente la revelación, imaginando cada expresión, la sorpresa, la incredulidad, la fugaz esperanza que se desvanecería al instante al descubrirse la verdad. El plan no era solo asumir el control, era hacerlo de una manera que no dejara lugar al debate, ni oportunidad de negociación, ni posibilidad de reclamar la autoridad. Para hacer la revelación más dramática, organicé la primera reunión de la junta directiva con el pretexto de discutir una nueva oportunidad de inversión. Mis hijos creían que sería una llamada rutinaria para actualizar la información y hacer pequeños ajustes a los contratos o las finanzas. Lo que no sabían es que la agenda que había preparado en secreto sería su propia perdición. La sala de junta se convertiría en el escenario de la culminación de años de burla, ignorancia y arrogancia. Cada jadeo, cada boca abierta, cada palabra vacilante formaría parte del acto final. También anticipé posibles intentos de sabotaje. Mis hijos eran inteligentes, pero su inteligencia era superficial comparada con mis años de experiencia. Creé planes de contingencia para cada escenario que pudieran intentar, retrasar la venta de acciones, cuestionar mi autoridad, llamar a abogados o incluso intentar vender activos clave. Cada escenario tenía una contramedida preparada, diseñada para hacerles comprender, en ese preciso instante, que me habían subestimado. Y créanme, ver la comprensión en sus rostros valdría cada gramo de esfuerzo. El toque final implicó un pequeño elemento psicológico, la sorpresa.
Sabía que el orgullo y el ego eran sus puntos más débiles. Al mantener mi participación en secreto hasta el último momento, me aseguré de maximizar el impacto emocional. Al comenzar la reunión, solo esperarían una actualización rutinaria. En cambio, se encontrarían con la verdad, una verdad tan precisa, tan calculada, que los dejaría momentáneamente paralizados. Cada día previo a la revelación, ajusté la sincronización. Programé citas personales, reuniones con aliados y firmas de documentos para que todo estuviera perfectamente sincronizado. La precisión era necesaria. La belleza de la venganza reside en la ejecución, la combinación perfecta de timing, observación y manipulación estratégica. Un paso en falso, y el momento se vería empañado. Pero cada paso que di fue deliberado, medido y con la intención de maximizar tanto la conmoción como la satisfacción. Y así, el escenario estaba listo. Podía sentir la anticipación creciendo, no solo la mía, sino también, sin saberlo, la de ellos. Cada paso en falso, cada decisión presa del pánico, cada risa arrogante, los había llevado a este punto. Casi podía ver cómo las piezas del rompecabezas se alineaban en la mente de mis hijos a medida que se acercaban los momentos finales. No tenían ni idea de que el viejo, al que habían ridiculizado, ignorado y subestimado, estaba a punto de tomar el control de una manera que cambiaría para siempre su comprensión del respeto, el poder y las consecuencias. Me recosté un momento y me permití una sonrisa discreta. Años de experiencia, cada insulto guardado en la memoria, cada desaire recordado, habían culminado en este plan. La tormenta estaba a punto de estallar, y cuando lo hiciera, no habría refugio para ellos, ni disculpas, ni excusas, solo la innegable realidad de mi autoridad y su insensatez. Me susurré a mí mismo, una promesa privada. Te reíste de mí. Te burlaste de mí. Ignoraste cada consejo que te ofrecí. Pronto verás lo peligroso que puede ser subestimar la experiencia, la paciencia y la previsión de un anciano que ha estado observando, aprendiendo y esperando en silencio. La reunión estaba programada. Se firmaron los contratos. La sala de juntas estaba preparada. ¿Y mis hijos? Felizmente ignorantes de que, en la siguiente hora, su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Llegó el día de la junta directiva y me desperté con una tranquila sensación de satisfacción. La casa estaba en silencio, la ciudad seguía despertando, y sin embargo, en mi interior se avecinaba una tormenta, tranquila, controlada e inevitable. Me vestí con esmero, no por ostentación, sino porque cada detalle importaba. El mundo me había subestimado durante mucho tiempo, pero hoy aprendería el precio de ese error. Llegué temprano a la oficina, con el pretexto de asistir a una reunión con un cliente. Mis hijos no sospechaban nada. Estaban ocupados revisando hojas de cálculo, debatiendo estrategias de marketing e intentando disimular el pánico que bullía bajo sus fachadas de confianza. Lo que no sabían es que su tan cuidadosamente construida sensación de control estaba a punto de desvanecerse en un instante. Antes de entrar a la sala de juntas, revisé los documentos una última vez. La adquisición estaba completa, las acciones transferidas, la autoridad legal innegable. Cada punto sobre las IES, cada tilde sobre las TES, cada cláusula justificada. Podría haber entrado con un solo bolígrafo y una sonrisa, y habría sido suficiente. Pero la belleza de la venganza reside en el momento oportuno, el drama, el momento en que la realidad golpea con más fuerza. Me quedé en el pasillo, dejando que sus voces me alcanzaran primero. Los oí reír, discutir, incluso burlarse unos de otros por pequeños errores. Cada palabra reforzaba su arrogancia, su despreocupación, y permití que una sutil sonrisa se dibujara en mi rostro. No era solo una victoria a punto de suceder, sino una lección de humildad,
meticulosamente forjada durante meses, ahora a punto de concretarse. Entonces entré. Silenciosamente. Con calma. Levantaron la vista, sobresaltados, como si el aire mismo hubiera cambiado. No di señales de la tormenta que me aguardaba. Mis hijos esperaban rutina, tal vez una sugerencia amable, una pequeña corrección, tal vez incluso un gesto amistoso de mi parte. Ciertamente no esperaban lo que estaba a punto de azotarlos como un tren de carga. Los saludé con una suave sonrisa. Buenos días, dije. Palabras sencillas, pero cada sílaba tenía un peso. La confusión se reflejó en sus rostros. Se removieron con inquietud, sin saber por qué estaba allí, porque parecía tan tranquilo mientras ellos lidiaban con sus propias inseguridades. Esa vacilación, esa pausa, lo era todo. En esos segundos, pude ver cómo se formaban las grietas. Al comenzar la reunión, les permití hablar primero. Presentaron actualizaciones, destacaron problemas e incluso se felicitaron por supuestas victorias. Escuché pacientemente, asintiendo aquí y allá, disimulando cualquier intención. Mientras tanto, observaba sus gestos, un tic en el ojo, un apretón de mandíbula, las sutiles señales de energía nerviosa. Cada movimiento, una pista, cada palabra, un paso más cerca de la revelación. Entonces, les provoqué la primera conmoción. Una frase sencilla, una declaración informal, pero que les descifraría el mundo. Antes de empezar, creo que es importante aclarar un punto sobre la propiedad. Se hizo el silencio. Me miraron desconcertados. Dejé que el momento se prolongara, dejando que la tensión se disipara, hasta que se volvió casi insoportable. Sus miradas iban de mí a los documentos que había dejado sobre la mesa. Les entregué lentamente el primer documento, los documentos oficiales de adquisición. Sus expresiones pasaron de la confusión a la incredulidad en cuestión de segundos. Esto, dije con calma, representa su empresa. Y desde esta mañana, me pertenece. Jadeos, tartamudeos y una mirada de incredulidad llenaron la sala. Observé cómo la arrogancia que había tolerado durante años se desmoronaba ante mí. Se arremolinaban, buscando papeles, cuestionando cláusulas, intentando encontrar lagunas legales que simplemente no existían. Cada reacción fue exactamente como la había anticipado, hasta el más mínimo detalle. Pero no me detuve ahí. El broche de oro fue el anuncio que consolidaría la lección. Y ahora, dije, dejando las palabras en el aire, he hecho algunos cambios de personal. Con calma y deliberación, los miré a cada uno a los ojos, sin perder la sonrisa. Ya no forman parte de esta empresa. Sus funciones terminan de inmediato. La conmoción los recorrió. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de sillas moviéndose, papeles cayendo y respiraciones superficiales. Casi podía oír cómo giraban sus mentes, la comprensión de que su arrogancia les había costado todo, y que la persona a la que habían menospreciado, el abuelo, anticuado, había orquestado todo el desenlace entre bastidores. Por un momento, les permití un atisbo de esperanza. Quizás pensaron que podrían suplicar, negociar o, de alguna manera, recuperar el control. Pero los documentos eran herméticos. Cada movimiento había sido documentado. Cada resquicio legal en el que se habían apoyado había sido sellado hacía meses. No había escapatoria, ni retirada, ni explicación que pudiera deshacer la realidad a la que ahora se enfrentaban. Y en esa sala, observando sus reacciones, sentí la culminación de meses de planificación, observación y paciencia. La emoción no residía simplemente en tomar el control, sino en la precisión, la justicia poética y el impacto emocional. Cada burla, cada insulto,
cada momento de desdén que me habían lanzado me había conducido a este instante de verdad innegable. Finalmente, cerré la carpeta con un chasquido silencioso, el sonido resonó como un mazo en un tribunal. Bienvenido a tu nueva realidad, dije en voz baja. No era regodeo, no en el sentido tradicional. Era la declaración serena de alguien que había observado, esperado y actuado con absoluta autoridad durante mucho tiempo. Salí de la habitación poco después, dejando que las consecuencias se asentaran. Detrás de mí, podía oír sus susurros, sus intentos de procesar, su reticente aceptación de una verdad que habían ignorado durante demasiado tiempo. El último elemento del montaje, el suspenso, la espera, la sincronización perfecta, había causado el máximo impacto emocional sin que yo alzara la voz. Para cuando se calmó el polvo, mis hijos habían aprendido más que una simple lección de negocios. Habían aprendido sobre el respeto, la previsión, la paciencia y el peligro de subestimar la experiencia. Y al alejarme, sentí una satisfacción silenciosa que trascendía el control financiero. Era la satisfacción de la justicia impartida con precisión, del orgullo humillado en un instante único e inolvidable. El momento que había esperado, planeado y orquestado meticulosamente, por fin había llegado. La sala aún estaba cargada de incredulidad, de esa que deja a la gente paralizada, sin saber si el mundo acababa de ponerse patas arriba o si estaban atrapados en un sueño extraño. Los observé, pálidos, con los ojos abiertos, la boca abriéndose y cerrándose como peces fuera del agua, buscando desesperadamente un salvavidas que no existía. Me recosté ligeramente en mi silla, la viva imagen de la autoridad serena, y los dejé en paz. La venganza es un arte, no se trata solo de acción, sino de oportunidad, precisión y el impacto emocional. Cada centímetro de esta sala, cada sonido de papeles revueltos, cada mirada nerviosa, contribuían al crescendo que había construido durante meses. Uno de ellos, mi hijo mayor, intentó hablar primero, con dificultad. Papá, quiero decir, esto, podemos arreglarlo. Levanté un dedo para detenerlo. No, dije en voz baja pero firme. No hay nada que arreglar. Tuvieron la oportunidad de demostrar su valía y fracasaron, no solo en los negocios, sino también en juicio, lealtad y respeto. Eso se acaba hoy. La más pequeña, mi hija, intentó contener las lágrimas, le temblaba el labio. Pero, ¿cómo? No puedes. Permití que una pequeña sonrisa deliberada se dibujara en mi rostro. Puedo. Y lo hice. Cada documento, cada cláusula, cada detalle legal ha sido cuidadosamente ejecutado. Esta es la consecuencia de subestimar a alguien que creías anticuado, irrelevante o que ya no estaba en su mejor momento. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la pulida mesa de conferencias. Te burlaste de mi negocio. Te reíste de mi forma de dirigirlo. Lo llamaste anticuado, irrelevante, incluso inútil. Pero nunca consideraste que estaba aprendiendo, observando y esperando. Nunca consideraste que la experiencia tiene un valor que no se compra de la noche a la mañana. La sala estaba en silencio, salvo por algún jadeo ocasional o un sollozo ahogado. Casi podía oír cómo giraban sus mentes, mientras intentaban desesperadamente procesar cómo la persona a la que descartaban como lenta, pasada de moda e irrelevante acababa de superarlos por completo. Entonces, di el siguiente golpe. Y ya que hablamos de roles, continué, deslizando una segunda carpeta por la mesa, ajustaremos también las responsabilidades. Los vi inclinarse hacia adelante, con la esperanza perdida, solo para darme cuenta de que el contenido eran decisiones de personal. Sus nombres estaban tachados y reemplazados por nombramientos de personas competentes, leales y listas para actuar sin egoísmo ni dramatismo. Con efecto inmediato, dije, tranquilo como una mañana de invierno,
ya no ocupa ningún cargo aquí. Su autoridad termina hoy. Cualquier decisión que tome después de este momento será nula y sin valor. Mi hija se llevó la mano a la boca, con la incredulidad grabada en cada línea de su rostro. Mi hijo apretó la mandíbula como si intentara morder la verdad. Mantuve la calma, deliberada, dejando que el silencio se hiciera pesado, porque el silencio en momentos como este amplifica el impacto. Y entonces llegó la guinda del pastel. Ahora, dije, reclinándome, ya que criticaste mi negocio tan rápido, déjame dejar algo muy claro. Tu empresa ya no es tuya. Puede que hayas invertido tu esfuerzo en ella, pero el control, la propiedad y la dirección me pertenecen. Y de hoy en adelante, serás testigo, pero nunca influirás en cómo se dirige realmente una empresa. Ante eso, la sala estalló, no en discusiones, sino en los atónitos y caóticos intentos de comprender lo que acababa de suceder. Volaban papeles, las sillas se arrastraban, se buscaban teléfonos. Los dejé agitarse unos segundos más, lo justo para que el impacto psicológico se intensificara. Entonces volví a hablar, suavizando el tono, pero solo un poco. Sé que esto suena duro. Pero necesitas entender el principio. Burlarse de alguien, subestimarlo y menospreciar su valor tiene consecuencias. Y a veces, las consecuencias vienen envueltas en ironía, paciencia y ejecución precisa. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al pánico, del pánico a una aceptación reticente. Lo vi en sus ojos, finalmente comprendieron que su arrogancia había creado una trampa tan intrincada, tan completa, que ninguna disculpa, explicación o negociación podría deshacerla. Dejé que una breve pausa se alargara, dejando que la tensión se calmara. Luego, casi con naturalidad, añadí, quizás hayas pensado que esto era un pequeño contratiempo, temporal, algo de lo que podrías recuperarte con el tiempo. Pero esto es permanente. Estás despedido. Estás fuera. Y la empresa, que una vez afirmaste que superaría a la mía, ahora seguía por la experiencia, la paciencia y la prudencia, valores que despreciabas. Me permití una risita silenciosa, no tan fuerte como para ser cruel, pero sí lo suficientemente audible para que la oyeran. Fue una sutil puntuación, un recordatorio de que el control había cambiado por completo. Entonces, como si el acto final necesitara un toque final, añadí una nota final, y para quienes dudaron de mí, se rieron de mí, susurraron a mis espaldas, recuerden este momento. Pensaron que mi edad y mis viejas costumbres eran debilidades. Pero hoy, su burla se convirtió en su perdición. Y yo soy el recordatorio de que la paciencia, el conocimiento y la oportunidad son mucho más poderosos que la arrogancia juvenil. El silencio que siguió fue profundo. No solo procesaban la pérdida, sino la humillación de ser superados por alguien a quien asumían incapaz, lento e irrelevante. Era el tipo de silencio que resuena en la memoria, el que perdura mucho después de que el momento haya pasado. Los observé recuperarse lentamente, con movimientos cautelosos y tentativos. La comprensión había calado hondo, habían sido derrotados no por la fuerza ni por la suerte, sino por la estrategia, la previsión y la inteligencia emocional. Había aprovechado cada observación, cada desaire, cada subestimación que me habían lanzado, y lo había convertido en una victoria decisiva e irrebatible. Mientras recogía mis pertenencias y me preparaba para salir de la habitación, los miré. Sus rostros reflejaban una mezcla de ira, incredulidad y un respeto reticente que aún no podían expresar. Me permití una última sonrisa discreta, el reconocimiento de que mi venganza no solo había sido un éxito, sino también de una poesía hermosa. Fuera de la sala de juntas, el pasillo se sentía diferente. El aire parecía más ligero, los pasos más decididos. Había ejecutado no solo una maniobra de negocios,
sino una lección de vida envuelta en ironía y oportunidad. Y al alejarme, supe que esta historia, esta narrativa cuidadosamente construida de observación, paciencia y justicia, resonaría en sus mentes mucho más tiempo que cualquier reprimenda, sermón o discusión. Y allí estaba, la culminación de meses de planificación, espera y cálculo silencioso. El momento que había imaginado innumerables veces, ahora grabado en la realidad. La venganza se había cumplido, no con ira ni prisa, sino con precisión, previsión y una autoridad innegable. Para ellos, fue un shock. Para mí, una satisfacción dulce y duradera. Y para cualquiera que viera esta historia, la lección fue clara: nunca subestimes a quien observa en silencio, espera pacientemente y actúa cuando el momento es perfecto. Porque a veces, la persona que ignoras es quien te recordará el verdadero precio de la arrogancia. Al salir de la sala de juntas, me invadió una silenciosa sensación de satisfacción. La sorpresa en sus rostros, la incredulidad, la comprensión de lo que habían perdido, no se trataba solo de negocios. Se trataba de respeto, humildad y de comprender el valor de la experiencia. No había actuado con malicia, había actuado para enseñar una lección que las palabras por sí solas jamás podrían transmitir. En los días siguientes, observé desde la distancia cómo se adaptaban a su nueva realidad. Algunos intentaron disculparse, otros intentaron justificarse, pero la verdad era clara: las acciones hablan más que las palabras, y el momento oportuno lo es todo. Regresé a mi compañía, más viejo, más sabio y reivindicado. La risa que antes me dolía ahora resonaba de forma diferente, me recordaba la paciencia recompensada, la astucia templada por la experiencia. Y mientras tomaba mi café esa mañana, no pude evitar sonreír. Habían aprendido, quizás demasiado tarde, que subestimarme había sido su mayor error.